La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Es importante tener salud mental en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. El manejo emocional es la habilidad de una persona a la hora de gestionar y canalizar los distintos tipos de emociones, ya sean positivas o negativas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explora Podcast Meso. Yo soy Susan de León. Y yo, Gaby Sánchez. En este episodio nos acompaña la licenciada María Méndez, catedrática de Universidad Mesoamericana, con el tema salud mental y manejo de emociones. Muchas gracias, licenciada, por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos, por supuesto, en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Para mí es un gran gusto el poder estar con ustedes compartiendo un tema tan importante, ¿verdad?, que es la salud mental. Claro que sí, licenciada. ¿Qué le parece si ya nos vamos introduciendo a este tema y nos puede explicar un poquito sobre qué es la salud mental y cuál es la importancia que esta tiene en cada persona? Ok. Para iniciar, a mí me gustaría como poder hablar primero de qué es la salud, ¿verdad? Entonces, y luego pues ya irnos metiendo un poquito a la salud mental. La salud durante mucho tiempo se creyó que era únicamente la ausencia de enfermedad. Entonces quiere decir que si yo no tenía gripe, no tenía alguna infección, algún virus, yo estaba sana. Pero conforme ha ido pasando el tiempo ha cambiado ese enfoque. Entonces ahora salud hace referencia al equilibrio entre lo que es el ámbito psicológico, la parte psicológica, la parte física, la parte emocional, social y espiritual, ¿verdad? Que para espiritual, haciendo la aclaración, no es solo lo religioso, sino también todos esos valores que ponemos en práctica todos los días. Entonces, teniendo un equilibrio, nosotros podemos decir que gozamos de buena salud y si se dan cuenta, tenemos que cuidar como varios aspectos, no solo el comer bien o alimentarme bien, hacer ejercicio, ¿verdad? Sino que también otros aspectos como lo es qué valores estoy poniendo en práctica día con día, cómo están mis relaciones sociales, cómo están mis emociones también, ¿verdad? Y ya con eso, pues meterme a la parte de qué es salud mental, ¿verdad? Que como ustedes lo habían mencionado a manera de introducción, en la salud mental engloba el que yo sea capaz de reconocer cuáles son mis cualidades o mis fortalezas, ¿verdad? También mis debilidades y trabajar en ellas día con día. El poder ser capaz de gestionar las tensiones de la vida diaria, ¿verdad? Como por ejemplo el tráfico es una de ellas, que vaya, si no nos ha tocado vivirlo últimamente. Otra de los pilares importantes, ¿verdad?, que definen a la salud mental es que la persona tenga también la capacidad de ser productiva y de brindar un aporte a la sociedad. Entonces, ya tomando en cuenta esos aspectos también o los pilares de la salud mental, nosotros podemos decir que gozamos de una buena salud mental. Wow, súper interesante cómo usted nos introdujo en este mundo de la salud mental, ¿verdad? Y usted mencionaba acerca de los pilares de la salud mental. ¿Nos puede contar acerca un poco más de ellos? Sí, si gustan podemos hacer énfasis porque yo creo que esto también, al mencionar los pilares, respondemos la pregunta de cómo sé si gozo de una buena salud mental, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante lo que me están pidiendo de volver a hacer énfasis en ello, ¿verdad? El primer pilar es el ser capaz de conocer mis potencialidades, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, como ya les había mencionado, el que yo me tome un tiempo, ¿verdad?, para reflexionar realmente si yo conozco cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, ¿ya? Entonces, porque pareciera algo tan fácil de realizar, pero si le preguntamos a una persona, ¿usted conoce cuáles son sus cualidades y cuáles son las debilidades en las cuales tiene que trabajar? Estoy segura que muchas personas no se han tomado el tiempo de hacer esa reflexión, ¿verdad? Entonces ese sería el primer pilar, ser capaz de reconocer mis potencialidades, ¿verdad? El segundo pilar es que yo sea capaz de gestionar o de hacerle frente a las tensiones de la vida diaria. Como les ponía el ejemplo del tráfico, ¿verdad? Que es algo que yo estoy segura que muchos hemos pasado por esa tensión frente al tráfico. No quiere decir que yo esté feliz o que a mí no me importe, ¿verdad? Porque obviamente pues todos hemos experimentado esa tensión, pero aquí lo importante es
ser consciente de cómo lo estoy manejando, ¿ya? Porque si yo frente al tráfico, frente a un examen, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando aquí en la parte de la universidad, ¿verdad? Entonces, si yo frente a un examen me pongo tan nerviosa que siento que se me va a comenzar a paralizar el rostro o que no puedo respirar, ya no puedo ni dormir, ni comer, ¿verdad? Entonces, ya todas esas situaciones me dan la pauta de que sí necesito aprender a gestionar esa emoción, porque una cosa es que esté nerviosa, pero que pueda seguir adelante, y otra cosa es que de una vez me paralice o que empiece yo ya a experimentar algunos síntomas físicos, ¿verdad? Entonces ese es el segundo, el que sea capaz de hacerle frente a las tensiones de la vida diaria. El tercer pilar es que sea capaz de trabajar en forma productiva. Pero aquí hay algo también bien importante, que acuérdense que vivimos en una sociedad donde la productividad es sinónimo del éxito, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es como hacer miles de cosas para poder sentirme exitosa, sentirme bien, pero realmente la productividad también abarca lo que es esa parte en la cual yo me dedico tiempo, ¿verdad? Le dedico tiempo a mis seres queridos, me siento realizado con lo que estoy haciendo, no es solo hacer por tener una cantidad de logros, sino hacer porque realmente yo me siento feliz, me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces, solo con el hecho de levantarme todos los días y poder dar lo mejor de mí, sentirme motivada con lo que estoy haciendo, eso ya es ser productivo. Y el último pilar, que es brindar un aporte a la sociedad. Entonces, si yo, eso va como de la mano, ¿verdad? Si yo estoy sintiéndome bien, sintiéndome realizado con lo que estoy haciendo, seguro lo voy a hacer de una manera efectiva, lo voy a hacer con excelencia y por lo tanto, pues voy a brindar un aporte a la sociedad desde lo que yo realizo, ¿verdad? Entonces, pues, tomando en cuenta esos pilares, yo puedo evaluar, bueno, cómo está mi salud mental, o puede ser que tenga que trabajar en todos los pilares o en un pilar en específico para poder mejorar mi nivel de salud mental. Usted mencionaba en uno de los pilares cómo el aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Cómo podríamos realizarlo nosotros? Por ejemplo, usted ponía el ejemplo del examen, que nos ponemos nerviosos a veces o en algo. ¿Cómo podemos aprender a controlarlos? ¿Cómo manejar las emociones? Sí, fíjense que ahí tal vez también tenemos que tener como, estar como muy pendientes de cómo manejamos ese término, ¿verdad? Porque muchos van con la idea de, bueno, cómo manejo, cómo controlo mis emociones, pero no es tanto controlarlas, sino más iría como la palabra gestión, ¿verdad? Porque control da la idea que yo tengo que manejarlas, ¿verdad? Incluso tengo que dominarlas, es la palabra, ¿verdad? Y no las voy a experimentar, pero no es así, ¿verdad? En primer lugar, algo que hay que saber para el manejo de las emociones es que no hay ni emociones ni buenas ni malas. Todas son necesarias para nuestra vida. Por ejemplo, el miedo, que es una emoción que todos le huyen, es una emoción bien importante, porque esta nos ayuda a protegernos, a estar seguros en el ambiente en el que estamos, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, es importante que sepamos la utilidad que tiene cada emoción, ¿verdad? Entonces, para no querer reprimirla ni obviarla, ¿verdad? Hacer como que no pasó, porque igual la emoción ahí está, aunque digamos, bueno, es que hay muchas personas que dicen yo me distraigo, ¿verdad? O me pongo a trabajar con tal de ya no sentirme triste o ya no sentirme enojado. Y esa no es una manera de gestionarla, es simplemente no prestarle atención, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es saber la utilidad que tiene cada emoción. Sí, podemos ir hablando de eso ya conforme, si tenemos el espacio, ¿verdad? En segundo lugar, como hacer conciencia de qué sucedió, que despertó en mí esa emoción, ¿verdad? Y en tercer lugar, pues, ver qué puedo hacer para poder expresar la emoción, más que todo sería, porque eso es lo importante de las emociones, ¿verdad? El que nosotros seamos capaces de expresarlas. Y no siempre es hacia alguien o hacia algo que la tenemos que expresar nosotros mismos, solo con el hecho de exteriorizarla y darnos cuenta que ahí está,
Entonces ya la estamos expresando y con eso pues completa el ciclo de la emoción y ya no es una emoción que se quede ahí guardada en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando reprimimos una emoción? O sea, cuando no sacamos esa emoción a flote. Sí, hagamos de cuenta que las emociones son como el agua. Digamos que hay un tubo de agua que quiere salir, ¿verdad? Y si nosotros le ponemos algo ahí, ponemos la mano, por ejemplo, siempre el agua va a encontrar como la manera de salir. Y si se dan cuenta, salir con fuerza, ¿verdad? Porque es entonces, o una olla de presión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tapamos esa, ahí donde está queriendo salir lo de donde está queriendo salir el vapor? Va a explotar, ¿verdad? Entonces, y va a ser peligroso para nosotros. Entonces, de igual manera se da con las emociones. Si nosotros las reprimimos, estas van a salir de una manera muy intensa. Y fíjense que aquí algo que sí es importante mencionar es que les decía que no hay ni emociones ni buenas ni malas. Cuando las emociones se pueden catalogar como negativas es cuando estas se experimentan de manera muy intensa. ¿Ya? Cuando estoy muy triste o muy enojado, porque entonces ahí quiere decir que no voy a tener control de ellas, o sea, no voy a tener conciencia, sería la palabra de ellas, ¿verdad? Entonces no voy a saber qué hacer al respecto. Y entonces reprimir a una emoción hace que esta emoción sea intensa y también hace que nos enfermemos, porque entonces la emoción se queda ahí y una emoción a nivel de nuestro cuerpo es la liberación de sustancias. Y por ejemplo, cuando estamos tristes, estamos enojados, estamos estresados, estamos liberando una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y esa lo que hace es activar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en algunos momentos es bueno que estemos activos, como por ejemplo cuando vamos a realizar un examen o vamos a tener una competencia, es bueno que estemos activos porque relajados no podríamos responder a la demanda. Pero, ¿qué pasa si todo el tiempo estamos tensos? Imagínense que todo el tiempo estamos respirando rápidamente, nuestros músculos están rígidos, nos cansamos y entonces ya no queremos, en lugar de tener las energías para realizar cualquier actividad, lo que queremos es descansar, ¿verdad? Entonces, y ya no le prestamos atención a lo que estamos haciendo. Entonces, pues esa es la consecuencia, ¿verdad? Que nos podemos llegar a enfermar, porque una emoción no puede estar ahí en nuestro cuerpo atrapada, se puede decir, ¿verdad? Tenemos que sacarla, expresarla, para que esta pues dé su ciclo normal y nosotros pues podamos continuar haciéndole frente a otras situaciones. Y todo, ay, lo siento, y todo esto, licenciada, es como que se empieza a formar una enfermedad mental, ¿verdad? Sí, cuando esto podría ser una de las causas, porque ahí sí que los trastornos mentales tienen varias causas, pueden ser, muchas de ellas son genéticas, ¿verdad? O sea, se heredan. Otras pues pueden ser derivadas de algún evento muy impactante para la vida de una persona, ¿verdad? Como lo que se habla de traumas, ¿verdad? Y otra de ellas pues también es cuando nosotros estamos guardando las emociones. Y a veces pues que se prestan todos los tres factores, entonces ya puede ser que nosotros desarrollemos el trastorno. Entonces sí, son varias causas, pero una de ellas pues sí, también se puede dar por no expresar una emoción y estarla ahí guardando constantemente. Imagínense, y no les hablo de días o meses, sino a veces años, ¿verdad? Que a veces las personas están guardando tristeza o están guardando enojo, ¿verdad? Licenciada, ¿usted cree que en la actualidad, con todo esto del internet, de las redes sociales, esto nos crea tal vez algún factor que nos haga reprimir emociones o ya sea con la salud mental? Claro, ahí sí que la tecnología pues es algo que ha venido a ayudarnos, porque la verdad es que imagínense como que acorta barreras, nos ayuda a que todo lo podamos hacer de manera instantánea, pero también causa cuando no sabemos cómo utilizarla, ¿verdad? Adecuadamente, o la sobreutilizamos, se pudiera decir, entonces ya nuestro organismo sufre de una hiperactivación, ¿verdad? Entonces, ya en algunos momentos sí puede llegar también a perjudicar nuestra salud mental, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos expuestos a una pantalla,
también, de igual manera se están liberando sustancias en nuestro cerebro que lo mantienen activo, lo mantienen vigilante. Entonces, por ejemplo, ya estos tiempos de descanso, esos tiempos para dormir, ya no se dan. Y acuérdense que son súper necesarios para que también podamos tener una buena salud. Entonces, si no tenemos descanso, entonces podemos llegar también a enfermarnos y nos puede llegar a perjudicar, ¿verdad? O por ejemplo, los videojuegos, ¿verdad? Que liberan cantidades de adrenalina en los jóvenes, ¿verdad? Que son los que más utilizan los videojuegos. Y entonces ya para otras actividades, como por ejemplo estar en contacto con la naturaleza, jugar fútbol, ya es una activación menor, entonces ellos ya no le encuentran ese gusto o ese sabor porque ellos están acostumbrados a grandes cantidades de adrenalina. Entonces, por eso es que empiezan ahí a darse ciertas adicciones, ¿verdad? Y todo. Entonces, hay que tener cuidado. No digo que no se puedan utilizar, pero utilizarlo con moderación, ¿verdad? En tiempos adecuados y sabiendo los usos también, ¿verdad? Porque para lo cual los queremos. Licenciada, y nos podría, me incluyo yo también, ¿verdad? Pero algunos tips de cómo lograr un bienestar emocional. Sí, claro que sí. Entre los principales tips es aprender a gestionar nuestras emociones, como lo que ya les decía, ¿verdad? Reconocer nuestra emoción. Algo que también es sumamente importante es preguntarnos si realmente lo que hacemos nos hace felices, ¿verdad? Porque a veces, como les digo, estamos como muy centrados en hacer y no nos tomamos el tiempo de ver si realmente nos hace felices lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tomarnos tiempo de descanso también es muy importante, así como podemos tener tiempos para ser productivos, también tiempos para descansar, tiempos para realizar actividades que nos gustan, ¿verdad? Otra de ellas que es bien importante es hacer ejercicio. Eso va muy ligado a la parte física, pero también a la parte psicológica, porque el hacer ejercicio libera en nuestro cerebro también sustancias como las endorfinas, no sé si han escuchado, que contrarrestan estas otras sustancias que es haciendo referencia a la hormona del estrés, ¿verdad? Si hay endorfinas, no puede haber cortisol, entonces es necesario que haya un balance, como que el hacer ejercicio brinda ese balance. Entonces es muy importante alimentarnos de manera saludable porque los alimentos también están ligados al funcionamiento cerebral, ¿verdad? Compartir con nuestros seres queridos es importante. Tener esas redes de apoyo, ¿verdad? Porque si no tenemos la red de apoyo, yo recuerdo que en un libro ponía el ejemplo de un huevo que no tiene su nido, que está desprotegido, va a ser como muy vulnerable a cualquier cosa del ambiente. En cambio, si está en el nido, va a estar protegido, ¿verdad? De lo que le pueda pasar. Entonces, son muy importantes las redes de apoyo. Y también, en determinados casos, pues, verle siempre la parte humorística a lo que nos sucede, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos ahí como, ¿por qué me pasó esto a mí? Y encontramos solo lo malo. Entonces, también veamos como lo que nos puede aportar también, ¿verdad? O sea, en lugar de decir, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? También hacer referencia a ¿para qué me está pasando esto a mí? Y verle la parte también humorística en algún momento que me ayuda el reír, me ayuda también a liberar sustancias que son muy beneficiosas para mi organismo. Bueno, fue un tema muy, muy interesante que creo que todos tenemos que poner en práctica, licenciada. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y le agradecemos que haber compartido con usted esta plática tan interesante y tan importante para los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? No sé si le tenga algo que decir a nuestros compañeros. Pues yo una vez más agradecerles el espacio y pues siempre hacer énfasis en que nuestra salud mental a veces es algo que dejamos por un lado, pero sí es tan importante como la salud física o la salud en general, ¿verdad? Entonces, sí, para poder ser productivos, para poder rendir efectivamente, prestémosle atención a nuestra salud mental. Así que yo las invito a que ahora y a todos los que nos están escuchando, pues, que ahora que ya conocimos cuáles son los pilares de la salud mental,
nos tomemos un momento, no es mucho tiempo si se dan cuenta, nos tomemos un momento para reflexionar cómo está nuestra salud mental y poder ir desarrollando estrategias para poder siempre mantenerla equilibrada. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Y a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden suscribirse y compartir con sus amigos. Y todas nuestras redes sociales las encuentran en la descripción de este podcast. Yo soy Gabriela Sánchez. Y yo soy Susan de León. Y esto fue Explora Podcast Meso.